Hola, buenas noches. En este video vamos a hablar sobre algunos de los autores más representativos de la psicología humanista y sus principales aportes. Bueno, la psicología humanista surge como una corriente que busca comprender al ser humano desde una visión como más integral, enfocándose no solo en los problemas o trastornos, sino también en las capacidades, emociones, experiencias y en el crecimiento personal, pues de cada uno. Esta corriente apareció como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis, porque muchos autores consideraban que estas corrientes dejaban de lado aspectos importantes, tales como las emociones, la libertad y la experiencia personal. A diferencia de otras corrientes psicológicas que se centraban únicamente como en la conducta o en la enfermedad. Entonces la psicología humanista resalta como aspectos como la autenticidad, el sentido de la vida, la libertad y el potencial que tiene cada persona como para desarrollarse. Bueno, durante este video vamos a hablar de los autores como Maslow, Rogers, Peirce y Frank, explicando como sus ideas principales, conceptos claves, la manera en la que entendían la salud mental y cómo veían el diagnóstico psicológico. Bueno, yo voy a comenzar con Abraham Maslow. Voy a comenzar hablando que es uno de los principales representantes de la psicología humanista. Maslow también es conocido principalmente por su teoría de la jerarquía de las necesidades, donde explica que nosotros los seres humanos tenemos diferentes necesidades que buscamos satisfacer a lo largo de nuestras vidas. Son como necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Esto en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, como comer, dormir o descansar. Luego también aparecen como las necesidades de seguridad, afecto, reconocimiento y finalmente la autorrealización. Bueno, la autorrealización era para Maslow el nivel más alto del desarrollo humano, ya que allí como que la persona logra desarrollar sus capacidades, sentirse plena y alcanzar sus metas personales. Por ejemplo, Maslow explicaba que una persona difícilmente puede pensar en cumplir grandes sueños o metas personales si antes no tiene cubiertas como las necesidades básicas, que serían como la alimentación, el descanso o pues puede ser la seguridad. Algunos conceptos claves de este autor son la motivación, las necesidades humanas y el crecimiento personal y también la autorrealización. Respecto a la salud mental, él consideraba que una persona sana es aquella que puede desarrollar como sus capacidades y satisfacer sus necesidades de manera equilibrada. Y en cuanto al diagnóstico, él no se enfocó como tanto en las enfermedades mentales, sino como en estudiar más como las personas saludables y comprender qué las hacía sentirse realizadas. Y actualmente muchas de sus ideas siguen siendo como importantes porque permiten entender que el bienestar emocional también depende de factores personales, sociales y emocionales. Bueno, después de conocer la teoría de Maslow y su visión sobre el crecimiento personal, vamos a pasar ahora a Carl Rogers, quien también resaltó el potencial humano, pero especialmente desde la relación terapéutica. Bueno, Rogers, otro autor muy importante dentro de la psicología humanista, creó la terapia centrada en la persona, donde el paciente tiene un papel más que todo activo dentro del proceso terapéutico. Él consideraba que todas las personas tienen una tendencia natural más el crecimiento y el desarrollo personal. Pues para Rogers, el terapeuta debía ofrecer 3 condiciones fundamentales: empatía, congruencia y aceptación positiva e incondicional. Más o menos la empatía consiste en comprender realmente lo que siente la otra persona. La congruencia significa ser auténtico y la aceptación positiva implica más que todo no juzgar al paciente y aceptarlo tal y como es. Entre los conceptos más o menos más importantes de Rogers encontramos el self, la autenticidad, la empatía y la escucha activa. También sobre la salud mental, Rogers decía que una persona sana es aquella que puede vivir siendo auténtica y coherente consigo misma. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que puede expresar lo que siente y piensa más que todo de manera libre. Por ejemplo, muchas veces las personas sienten que deben actuar de cierta manera para ser aceptados por los demás, entonces dejan a un lado lo que realmente sienten. Más que todo, Rogers consideraba importante que las personas pudieran mostrarse auténticas o sin miedo a ser juzgadas.
También criticó las etiquetas diagnósticas, más que todo rígidas, porque pensaba que muchas veces limitaban la comprensión real de la experiencia humana. Hoy en día, muchas de las ideas de Rogers siguen siendo realmente muy importantes en lo que hoy conocemos como la psicología, especialmente porque resaltan la importancia de escuchar a las personas con empatía y pues como ya dijimos antes, sin juzgarlas. Continuando con los aportes de la psicología humanista, vamos a hablar ahora de Fritz Perls, quien se enfocó principalmente en la experiencia del presente. Bueno, tengamos en cuenta que Perls es el creador de la terapia Gestalt. Se enfoca básicamente en el presente, en lo que la persona siente y experimenta en el aquí y en el ahora. Para él, muchas personas viven desconectadas de sus emociones o pensando demasiado en el pasado o en el futuro y se van perdiendo en esos conceptos. Por eso, uno de sus conceptos más importantes en su teoría es el darse cuenta, que significa básicamente tomar conciencia de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Otros conceptos claves son la conciencia, la responsabilidad personal, el contacto y el aquí y el ahora. Por ejemplo, muchas veces las personas pasan gran parte del tiempo preocupándose por situaciones que ya ocurrieron o por cosas que todavía no han pasado y dejan de prestar atención a lo que sienten realmente, pero en el presente. Más que todo respecto a la salud mental, Perls consideraba importante que la persona pudiera reconocer sus emociones, aceptar lo que siente y vivir de una forma más auténtica. Y ya más o menos en cuanto al diagnóstico, no se enfocaba únicamente en clasificar trastornos, sino más que todo en comprender los bloqueos emocionales y las dificultades que tiene la persona para relacionarse consigo misma, con los demás, con su entorno o la interacción. Las ideas de Perls siguen siendo muy importantes actualmente porque ayudan precisamente a las personas a conectarse más con sus emociones o con lo que viven en el momento, pero en el presente, siempre refiriéndose al presente. Bueno, finalmente vamos a hablar de Viktor Frankl, quien desarrolló una teoría enfocada en la búsqueda de sentido de vida. Bueno, Frankl, fundador de la logoterapia, desarrolló esa teoría después de vivir experiencias muy difíciles durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir a campos de concentración. Bueno, él afirmaba que la principal motivación del ser humano es encontrar sentido a la vida. Según Frankl, incluso en situaciones dolorosas, las personas pueden encontrar un propósito que les permita seguir adelante. Esas experiencias que vivió durante la guerra influyeron mucho en la teoría, ya que él observó que incluso en situaciones muy difíciles, algunas personas seguían encontrando motivos para vivir y seguir luchando. Entre sus conceptos más importantes están el sentido de la vida, el vacío existencial, la libertad y la responsabilidad. Sobre la salud mental, Frank decía que una persona mentalmente sana es capaz de encontrar significado en su vida y sentirse motivado por un propósito. También que muchas veces los problemas psicológicos aparecen cuando las personas sienten un vacío existencial o falta de sentido en sus vidas. Por ejemplo, algunas personas pueden sentirse perdidas o desmotivadas cuando sienten que no tienen metas, propósitos o razones claras para seguir adelante. Por eso el diagnóstico desde la logoterapia busca comprender el sentido que la persona le da a su existencia y cómo enfrenta las dificultades de la vida. Bueno, ya finalizando con los autores, mis compañeras y yo vamos a dar una reflexión personal. Personalmente considero que la psicología humanista aporta una visión mucho más humana, comprensiva y cercana sobre las personas, porque no se enfoca únicamente en los trastornos, en los problemas psicológicos, sino también en las capacidades, emociones, experiencias, fortalezas y muchas otras cosas más que tiene cada ser humano. Algo que también me llamó bastante la atención de esta corriente es que intenta comprender a las personas desde lo que sienten y viven, entendiendo que cada persona tiene una historia diferente, experiencias distintas y formas únicas de enfrentar la vida. A diferencia de otras corrientes que se centran pues como más en la enfermedad o en la conducta, esta corriente de la psicología humanista le da mucha importancia a aspectos como la autenticidad, las emociones, la libertad y el crecimiento personal. Además, siento que actualmente estas ideas siguen siendo muy importantes porque muchas veces las personas que atraviesan momentos difíciles o situaciones complicadas emocionalmente necesitan sentirse escuchadas, comprendidas y acompañadas.
No solamente recibir una etiqueta o ser juzgados por lo que pasa, también es el acompañamiento. Pienso que esta corriente ayuda a entender que la salud mental no significa simplemente no tener problemas, sino también sentirse bien consigo mismo, tener relaciones sanas, sentirse valorado y también poder encontrar tranquilidad emocional. En general me parece que la psicología humanista dejó aportes muy importantes porque permitió ver al ser humano desde una perspectiva más positiva y más enfocada en su bienestar integral. Bueno, ya en mi caso, en lo personal, el autor que más me llamó la atención fue Rogers, especialmente por la importancia que le daba a la empatía y a la escucha dentro del proceso terapéutico. Muchas veces las personas sienten que no pueden expresar realmente lo que sienten por miedo a ser criticadas, rechazadas o incomprendidas, y creo que Rogers entendía más que todo muy bien esa necesidad que tienen las personas de sentirse escuchadas y aceptadas tal y como son. También me parece muy importante la idea de que el terapeuta no debe juzgar al paciente, sino acompañarlo y ayudarlo a comprenderse mejor. También me gustó sobre Rogers, que consideraba que todas las personas tienen la capacidad de crecer y encontrar sus propias respuestas, porque eso muestra una visión más positiva del ser humano. Él no veía a las personas como alguien incapaz o dependiente, sino como personas con potencial para desarrollarse y con el tiempo mejorar o evolucionar. Además, pienso que las ideas de Viktor Frankl siguen siendo muy importantes actualmente, porque siendo sinceros, muchas personas enfrentan sentimientos de vacío, desmotivación o pérdida de propósito, especialmente en momentos muy difíciles de su vida, muy complejos, que realmente uno no se espera. Hoy en día muchas personas sienten presión, estrés, ansiedad, incluso a veces llegan a preguntarse cuál es el sentido de lo que hacen o hacia dónde se dirigen, hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren ir. Por eso me parece precisamente muy interesante la idea de Frankl, de que incluso en situaciones difíciles las personas pueden encontrar razones para seguir adelante. Sinceramente creo que eso deja una reflexión muy importante sobre la capacidad que tiene el ser humano para encontrar esperanza, sentido, motivación que en momentos perdemos o se nos hace complicado de pronto encontrar. Y por mi parte, considero que la psicología humanista nos resalta muchos aspectos fundamentales del ser humano. Puede ser como la autenticidad, el crecimiento personal, las emociones y la búsqueda de sentido de la vida. De hecho, a mi parecer, fue algo en lo que la profesora constantemente en clase hizo mucho énfasis y me pareció muy interesante. También algo que me gustó demasiado es que tiene una visión como más positiva sobre las personas, porque reconoce que todos tenemos capacidades, talentos y potencial para crecer y desarrollarnos a nuestras formas. Muchas veces la psicología me parece que se relaciona solamente con enfermedades o problemas, pero en esta oportunidad la psicología humanista nos mostró que también se interesa por entender qué hace sentir bien a las personas, qué las motiva y cómo pueden alcanzar bienestar emocional. También me pareció demasiado interesante cómo cada autor aportó una idea diferente, pero al mismo tiempo todas se terminaban relacionando entre sí. Por ejemplo, Maslow hablaba de la importancia de satisfacer necesidades para alcanzar la autorrealización y Rogers resaltaba la empatía y la autenticidad, mientras Peirce se enfocaba en vivir el presente y tomar conciencia de las emociones y Frankl hablaba sobre encontrar sentido a la vida. Además siento que muchas de estas ideas siguen siendo como muy actuales, porque hoy en día se habla mucho sobre salud mental, el bienestar emocional y el amor propio. Y cada vez como que más somos las personas que buscamos encontrarnos más, conocernos mejor, manejar como nuestras emociones y encontrar el equilibrio en nuestras vidas. En general, pienso que la psicología humanista dejó aportes muy importantes porque permitió entender que la salud mental no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, sino también de sentirse pleno, valorado, escuchado y capaz de construir un proyecto de vida que de verdad nos motive y que para nosotros tenga un sentido. Entonces, la verdad, eso me gustó demasiado. Como conclusión, podemos decir que la psicología humanista nos permitió ver al ser humano desde una perspectiva más positiva y como más centrada en la persona. Todos estos autores coincidían en que las personas tienen capacidades, emociones y potencial para crecer y desarrollarse. También que la salud mental no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, sino también del bienestar, de la autenticidad y, muy importante, el sentido de la vida.
Además, cada autor nos aporta una forma diferente de comprender al ser humano. Maslow nos habló sobre las necesidades y la autorrealización, Rogers resaltó la empatía y la autenticidad, y Peirce se enfocó en el presente y la conciencia personal. Y también Frank destacó la importancia de encontrar sentido a la vida. Gracias a estos aportes, la psicología humanista sigue siendo importante actualmente, especialmente porque promueve una visión más humana, comprensiva y cercana a las personas. Bueno, y ya para finalizar, pues muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta explicación pues haya permitido comprender mejor los principales aportes de la psicología humanista y la importancia que tuvo esta corriente dentro de la psicología. Mis compañeras son Luciana Sánchez, Isabela Roldán, yo María Camila Cortés. Gracias por su atención.